¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa, El Espacio de Todos, dedicado a conversar y reflexionar sobre los espacios públicos del Gran Concepción. Soy Priscila Muñoz y me encuentro en el Café de la Historia junto a la Galería de la Historia de Concepción en pleno corazón del Parque Ecuador. Agradecemos a este centro cultural que nos ha facilitado este hermoso lugar para así transmitir desde uno de los espacios públicos más reconocidos e icónicos de nuestra zona. Este museo está ubicado a los pies del Cerro Caracol y aquí confluye la historia, el patrimonio, las artes y también la cultura. Para quienes aún no lo conocen, le contamos que en él encontrarán una colección de diaporamas que recrean momentos importantes de nuestra historia regional. Sin duda es un panorama entretenido y gratuito para toda la familia. Reabrió hace algunas semanas de martes a domingo de 11 a 13 horas y desde las 15 hasta las 18 horas. Aquí comenzamos el Espacio de Todos. Canal 9, Bio Bio Televisión y el movimiento Conce es Conce presentan El Espacio de Todos, una conversación sobre los espacios públicos del Gran Concepción. Desde Conce es Conce, un movimiento que agrupa a universidades, organizaciones y por supuesto a gremios, estamos invitándolos a reflexionar sobre la importancia de los espacios públicos en el Gran Concepción, donde vamos a resolver distintas preguntas relacionadas, por ejemplo, cómo mejora la calidad de vida de los ciudadanos del Concepción Metropolitano. ¿Hay suficientes lagunas, parques, áreas verdes en esta zona? Y lo más importante, a mi juicio por lo menos, es realmente se está invirtiendo en las áreas verdes, en los espacios públicos aquí en el Gran Concepción. Son preguntas que yo no voy a resolver, sino un panel de académicos destacadísimo. Voy a comenzar saludando a Sergio Beiresville, quien es arquitecto, urbanista, académico de la Universidad del Biobío, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Premio Nacional de Urbanismo. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Continuamos también saludando en parte de este panel, como les comentaba yo, de expertos académicos a Sandra Santander, quien es escultora, Premio Regional de las Artes Visuales Marta Colvin y también curadora de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y finalmente, y no por eso menos importante, yo siempre digo esto, pero la verdad es que uno trata de intercalar a las personas, no es nada personal con Pablo Alar, quien es arquitecto y magíster de la Pontificia Universidad Católica, máster y doctor en diseño urbano de la Universidad de Harvard y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar con ustedes. Bueno, es importante dialogar sobre la importancia de este espacio público, un espacio abierto, como verán, cierto, en el Café de la Historia, pero tengo que hacer una salvedad que es importante. Usted nos ve sin mascarilla, pero estamos con todos los resguardos, todos estamos vacunados en un espacio abierto y también nuestro equipo técnico tomando todas las providencias, por supuesto, porque estamos en pandemia lamentablemente, pero es un ejercicio importante de hacer esta conversación. Yo ya les decía, hemos dicho que es relevante en los espacios públicos, tanto en el acceso como también en la posibilidad del encuentro de la ciudadanía. A continuación les voy a comenzar a mostrar unas gráficas, un estudio realizado a través de una encuesta de redes sociales de Conce es Conce, donde se abordó la importancia de los espacios públicos y también cuáles son las prioridades por parte de la ciudadanía para así, cierto, mejorar los espacios públicos del Gran Concepción. La primera gráfica, como revisamos, cierto, en pantalla, ante la pregunta ¿qué temas debiesen abordarse en una discusión sobre espacios públicos? Las preferencias nos muestran, por un lado, cierto, los aspectos de limpieza y conservación, fíjese que con un 38,5%, junto a la seguridad, que tiene un 27%, que son considerados los más relevantes, seguido además de un poquito más lejos de la calidad de la infraestructura con un 19,6% y el acceso universal con un 14,9%. La otra gráfica, que como les decía yo está a través de las redes sociales de Conce es Conce, señala, cierto, ante la pregunta ¿qué espacios públicos del Gran Concepción debiesen recuperarse de manera prioritaria? Bueno, la mayoría de los encuestados considera que la clave de estos son los espacios patrimoniales con un 44,6%, seguido de los espacios naturales con un 38,6%, mientras que un poco más lejos está la recuperación de los espacios metropolitanos con un 14,9%. Vamos a comenzar esta conversación con esos datos que nos parece que también es importante conocer el pálpito ciudadano. Uno cree que cierto, solamente los expertos conocen de eso, pero la gente necesita, especialmente post pandemia, recuperar la vida al aire libre. Y vamos a comenzar preguntándole a Sergio. Bueno, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, fíjese usted que recomienda un mínimo necesario de áreas verdes, que son 10 metros cuadrados. Tú, Sergio, lo sabrás mejor que yo, por supuesto. Pero según la última medición realizada por el INE, el estándar no alcanza esa situación acá en las comunas del Gran Concepción. ¿Cómo
podemos no solo cuidar, sino también aumentar esta cantidad de espacios de manera equitativa acá en el Gran Concepción? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Priscila. Agradecer y felicitar a Conces Conce, a Canal 9 y también al Café de la Historia, porque este es un lugar maravilloso donde yo creo que aprovechamos de hacer una invitación para que los penquistas vengan a disfrutar de este espacio natural muy bonito. Respecto a tu pregunta, sí, el Consejo empezó a hacer mediciones y esas mediciones arrojan que efectivamente en el Gran Concepción, en vez de tener un estándar, es decir, una disponibilidad de áreas verdes por habitante de 10 metros cuadrados, hay 5, es decir, se necesita el doble de la cantidad actualmente existente de áreas verdes, parques, para alcanzar una meta que se ha puesto el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, es que todas las ciudades de Chile tengan esa disponibilidad para los habitantes. Ahora, ese es un trabajo gigantesco porque eso representa prácticamente duplicar lo que hoy día tenemos sencillamente y no es fácil. Va a ser un desafío gigantesco desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de las acciones de las autoridades, de los ministerios y también de la comunidad. Pero aquí yo quiero señalar que se produce una cierta paradoja, porque Concepción no tiene las áreas verdes necesarias para alcanzar este estándar. Sin embargo, tiene una naturaleza maravillosa que le ha entregado ríos, cerros, islas, bosques, lagunas urbanas, esteros. Y esos espacios son precisamente un privilegio para una ciudad y por tanto resulta a veces difícil de explicar cómo, viviendo en un lugar con una naturaleza tan generosa para tener acceso a todos estos bienes naturales que son deseados por la comunidad y la ciudadanía y que podríamos tener a lo mejor la ciudad con más parques, digamos, en Chile, tenemos todavía un gran trabajo que hacer, ¿no? Entonces ahí uno se imagina que perfectamente podemos tener parques en el Cerro Chepe, en la ribera del río Biobío, en San Pedro, en Coronel, en distintos lugares donde está la materia prima disponible y es maravillosa. Y yo por eso creo que Concepción está muy cerca, es decir, tiene que ser un empujón, un esfuerzo relativamente pequeño ya para alcanzar este gran cambio y transformar todo esto en lo que hoy día nosotros llamamos infraestructura verde, es decir, no solamente tener parques aislados, sino que tener un sistema interconectado, que las lagunas estén conectadas con los parques, con los ríos, con los cerros islas, con los sectores de costanera y formar en el fondo un sistema integrado de áreas verdes que es perfectamente factible y estamos muy cerca de poder hacerlo porque tenemos un territorio muy generoso y tenemos un privilegio y una oportunidad. Sí, me da la impresión de que hay un tema también como la distribución, ¿no? Porque acá estamos en las faldas de un tremendo espacio público, pero resulta que hay otras comunas que no tienen a lo mejor ese mismo acceso. Cuando hablamos del Gran Concepción nos da la impresión que habláramos siempre de la parte más urbana, pero hay otras partes también donde a lo mejor la ciudadanía no tiene todavía ese acceso. Coronel, por ejemplo. Exacto, bueno, en el mismo estudio se demuestra que, por ejemplo, hay comunas como Tomé, como Penco, Lota, Coronel, Hualqui, que tienen estándares más bajos aún que estos 5 metros cuadrados promedio. Y como todos los promedios son bien injustos, ¿eh? Claro. Porque hay algunos lugares donde hay sobreabundancia de áreas verdes y otros donde hay escasez, ¿ya? Por tanto, ese también es un enorme desafío, pero son todas comunas las que yo mencioné que son costeras o ribereñas, es decir, tienen la naturaleza al lado. Claro. Entonces no tienen que inventar un parque, simplemente tienen que rescatar, conservar lo que tienen y hacer que las personas puedan construir estos puentes para poder disfrutarlo. Entonces, por eso cuando digo el empujón no tiene que ser tan intenso para que efectivamente, tan fuerte como para que nosotros en un futuro cercano podamos ser una ciudad privilegiada desde el punto de vista de la infraestructura verde y mucho más equitativa, ¿eh? Sobre todo lo que tú mencionabas, que no sea concentración, privilegios de algunos y escasez para otros. Ese es un desafío de la política pública, de los alcaldes y por cierto de todos en general, ¿eh? Y uno de los elementos importantes de la equidad o de la igualdad que hoy día tanto se habla es precisamente que las personas tengan acceso equitativo a estos bienes que son públicos y las áreas verdes son un factor maravilloso, digamos, de redistribución de calidad de vida. Sí. Bueno, acá Sandra Sergio hablaba mucho de esta infraestructura verde, ¿cierto? Estamos asociándonos a algunos conceptos, ¿cierto?, tan lejanos a nosotros los periodistas, pero hay otro concepto que quiero agregar que tiene que ver con los espacios públicos patrimoniales. Nosotros tenemos mucho, yo hablaba de Coronel, pero pienso en Lota. Y no todos los que somos habitantes del Gran Concepción tenemos conocimiento de estos espacios públicos patrimoniales. ¿Qué falta ahí?
Falta un poco, ya tenemos suficiente, tal como decía Sergio, tenemos una región que es rica en recursos naturales, en espacios naturales, y esos espacios tienen historia, y tienen una historia que muchas veces se desconoce. Entonces, ¿cómo hacemos, te fijas, para que la ciudadanía asuma esa historia, la valorice y la cuide? Porque yo creo que aquí lo que falta es claramente una campaña de educación ciudadana. Tenemos una manera de recuperar espacios que depende de las entidades públicas administradoras de ese espacio, de qué manera lo habilita, de qué manera le hace los accesos, de qué manera lo hace seguro, por ejemplo. Pero también hay otra recuperación que frente a la mano humana, que tenemos ahí una deuda pendiente como ciudadanía, digo, y me incluyo, porque muchas veces, y pienso honestamente que la gente que interviene, que raya o que destruye o que quiere llevarse algo, O que coloca basura. es porque, o que deja la basura, es por desconocimiento. Yo creo que hay un desconocimiento absoluto de dónde estamos parados realmente. Y tal vez una educación, una campaña educativa, a través de los medios, a través de las organizaciones comunales, de enseñar a la ciudadanía que asuma la responsabilidad de ese patrimonio, que lo valorice, ¿te fijas? Yo creo que ya tenemos un gran avance. Y así las instituciones pueden seguir, ¿te fijas?, generando más lugares de encuentro, generando más lugares, aportando recursos, pero la ciudadanía también tiene que asumir esa responsabilidad, sin duda. Sí, me da la impresión que a lo mejor ahí vamos a apuntar a temas que tienen que ver también con la burocracia para recuperar estos espacios. ¿Cuál es la mirada suya? Bueno, tenemos una ley de patrimonio que está en curso y que habla justamente, porque gran parte de los bienes patrimoniales a veces están en manos de privados, y esa es una piedra en el zapato que tienen todos aquellos que trabajan en patrimonio. ¿Qué hacemos con el? De acuerdo a las leyes no pueden haber inversiones en el sector privado, no siempre se puede comprar, no siempre. En Concepción tenemos ejemplos clarísimos, como es el mural de la farmacia Maluje, como es el patrimonio industrial, porque tú que prácticamente en las calles Ejército, por ahí, ya no queda nada de eso y son parte de la historia de la ciudad, la historia industrial. Y bueno, eso está en manos de privados. Entonces, ¿qué se hace? La nueva ley algo dice sobre un cofinanciamiento para recuperar esos espacios, pero a veces ese cofinanciamiento tampoco es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos con ese privado que ve que se deteriora, que no tiene los medios para hacerlo o probablemente no tenga la voluntad? No hay un modelo de gestión que diga cómo tal vez las instituciones, las universidades podríamos aportar un modelo de gestión. Mire, este es el camino, de aquí podremos buscar cómo financiamos esto, cómo lo recuperamos, cómo lo preservamos sin que se demuela y se haga una torre, un edificio u otra cosa. Y vamos perdiendo memoria con esas cosas, vamos perdiendo lugares y vamos perdiendo memoria, que es fundamental. Esa memoria nos da el rasgo identitario. Somos una región con una identidad clara, bueno, defendamos esa identidad, yo creo que, y pasa por estos lugares, por estos espacios comunes. Claro, también yo tengo consideraciones que quiero también a lo mejor preguntarle, Sandra, ¿qué pasa con la educación también? Como que da la impresión que cuando uno ve algo antiguo es sinónimo de algo feo, ¿no? Como que desde la escuela nosotros nos enseñaron que eso no estaba bien, porque no estaba bien cuidado, pero probablemente también venga desde el proceso educativo, ¿no? Esa mirada. Sin duda. En alguna conversación anterior con personas del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, hablábamos de la función de educar, de cuántos programas hay educativos. Obviamente el aula es el espacio ideal, el aula, y la verdad es que a la luz de los hechos, mientras antes comience la labor educativa, yo creo que mejores son los resultados, y mientras más chiquito. Y ahí habría que pensar en un programa interministerial, Ministerio de Educación, Ministerio de las Artes, de empezar a generar en el aula un tipo de educación que nos permita ese ciudadano empoderado en función de su historia. Totalmente. Había otro aspecto que nosotros revisamos en la encuesta realizada a través de las redes sociales de Conce es Conce, que establecía que la prioridad, al menos para los participantes de esta consulta, era la seguridad y la limpieza. Algo ya nos decía Sandra. Pablo, ¿cómo podemos abordar esto? ¿Una política pública efectiva, por ejemplo? Mira, yo creo que la ciudad es fiel reflejo de una sociedad, y tal como ya planteaba Sergio, nuestras ciudades son segregadas, y hay barrios del primer mundo, barrios del tercer mundo, y eso claramente genera fricciones y por lo tanto también cierto desapego hacia ciertos espacios públicos. Hay espacios públicos que están abandonados. Una cosa es cumplir con un cierto porcentaje o metros cuadrados per cápita de espacio público, pero lo otro es la calidad de mantención y el cuidado de esos espacios públicos. Y ahí yo creo que más allá de pasar una política pública, que ya existe además una política nacional de parques y de espacio público, yo creo que va por el lado de cómo cambiar el paradigma de entender que los espacios públicos, los parques y las plazas ya no son
una infraestructura cívica para los desfiles o para sentarse a contemplar, sino que tienen que activarse, tienen que invitar y congregar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque son el gran ecualizador social. Tú puedes vivir una vida miserable en tu casa o ser inmensamente feliz, pero cuando sales a la calle, cuando sales al parque, si es el mismo para todos y todas, inmediatamente pasas a ser ciudadano. Y creo que ahí hay mucho que trabajar. Hay una urbanista norteamericana muy reconocida, Jane Jacobs, que planteaba que la mejor seguridad era poner ojos en la calle. O sea, tratar de que la mayor cantidad de vecinos estén atentos a esos espacios públicos, que esos espacios públicos sean visibles, que no queden abandonados o oscuros en la noche. También se pueden implementar ciertas metodologías que se llaman de diseño de prevención situacional, que lo que te hace es, por ejemplo, que los arbustos no crezcan mucho para que no produzcan un escondrijo para que un eventual asaltante o un violador pueda esconderse, que los árboles se poden a una altura de 2 metros para poder ver más allá, de manera que si yo estoy con mis hijos y hay una persona sola al otro lado, esa persona se siente segura porque voy a estar atento si le pasa algo. Y lo más lindo todavía es que también es un espacio civilizador. ¿Por qué? Porque acá atrás nuestro tenemos unos juegos infantiles. Los juegos infantiles hacen un aporte enorme. ¿Por qué? Porque de manera espontánea los niños, sin conocerse, tienen que empezar a asumir ciertas reglas de comportamiento cívico. Yo me subo al refalín y tomo el turno después de ti. Yo juego al pillarte y tú sabes cuáles son las reglas, yo espero a que otra y otro desocupe el columpio. Y eso va generando no solamente esta cosa maravillosa y azarosa de la ciudad en que te puedes encontrar con una persona completamente distinta a ti y generar una relación, sino que al mismo tiempo tomar ciertos acuerdos que van para los pequeños y las pequeñas, desde hacer turno para subirse al refalín hasta ya los adultos de tener un mayor cuidado respecto a la coexistencia con los demás. Saber que mi radio, que me puede encantar la música, molesta al otro. Recoger el papel, aunque yo no lo haya tirado. Y poco a poco así se va generando mayor cultura cívica. Por lo tanto, es importante que a través de los espacios públicos como ecualizadores sociales se vaya nivelando esta cancha y efectivamente tener una sociedad más integrada. Por eso son vitales, son muy importantes. Sí, y de ahí vuelvo a reiterar la pregunta que ya le hacía Sergio, el acceso. ¿Qué tan vital es? Porque claro, este niño que tiene la posibilidad de lanzarse en este refalín que tenemos a nuestras espaldas, tiene una tremenda oportunidad de aprendizaje que probablemente un niño que no tenga ese refalín no va a optar. ¿Qué tan importante entonces es el acceso efectivo? Mira, es vital y de hecho ya existe una ley de accesibilidad universal que está en vigencia y que exige que todos los espacios públicos tengan una ruta accesible, los edificios públicos también edificios privados. Eso es un desafío enorme, porque una cosa es lo que la ley dice y lo otro es lo que se pueda implementar. Imagínate ciudades como Valparaíso o los cerros de Talcahuano haciéndolos accesibles para todos, es muy difícil. Pero han habido avances. De hecho, a Sergio le tocó liderar el proceso de reconstrucción del borde costero después del terremoto y el parque fluvial, el parque de mitigación de tsunami de Dichato, el borde costero de Dichato fue uno de los primeros parques que incorporó la accesibilidad universal para que las personas discapacitadas puedan acceder a la playa. Este Parque Ecuador también tiene accesibilidad universal, por lo tanto de a poco se ha ido incorporando estos principios porque efectivamente si son ecualizadores sociales no pueden dejar a nadie fuera. Y no solamente hablamos de discapacitados, sino que también adultos mayores, personas con obesidad mórbida, etcétera, de manera que todos y todas puedan participar de esta experiencia de cultura cívica como son los parques, las plazas y los espacios públicos. Sí, yo no sé si alguien quiere agregar algo, pero yo quiero anexar una pregunta ya abierta sobre la pregunta que planteábamos al inicio de este programa. ¿Cómo nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida en los espacios públicos? A ver, Sergio. Bueno, el área verde es, lo decía, lo han dicho varios, pero lo decía el ministro ayer, es el jardín, digamos, el patio de todas nuestras casas en la ciudad y por tanto es el lugar privilegiado donde en el fondo, como decía muy claramente Pablo, donde se ejerce la función social más genuina. Es un espacio que permite finalmente construir cohesión social.
donde las personas se encuentran de igual a igual, sin diferencia, sin discriminación, etc. Pero para que eso ocurra es un desafío gigante que involucra varios aspectos. Primero, el diseño. El diseño de los espacios públicos tiene que ser un diseño que permita atraer a las personas, ojalá la mayor cantidad de personas posibles, que vengan papás con los niños, que sea intergeneracional, y eso genera control social, que es uno de los elementos que tú preguntabas tan asertivamente a Pablo respecto de la seguridad, ¿ya? Es un tema fundamentalmente del diseño, como también un tema de quienes administran, organizan y le dan vida a los parques. Y ahí los municipios son muy importantes, que en las áreas verdes ocurran, se puedan crear espacios para la cultura, que se puedan crear ferias, que se puedan producir eventos, que congregue a la comunidad para que efectivamente los niños se encuentren, los adultos se encuentren, la comunidad en general. Y allí yo creo que hay un elemento muy importante que tenemos que poner en valor, y es que tendemos mucho a la práctica del diseño todavía de oficina, de gabinete, y creo que el diseño para la recuperación integral de los espacios públicos, para que realmente sean lo que esperamos que sean, con este rol tan importante social que tengan, es que tienen que estar diseñados con la comunidad. La comunidad es precisamente quien exactamente sabe qué es lo que necesita, qué es lo que le motiva y qué es lo que finalmente hace que este espacio público, que es un bien nacional de uso público, se transforme en el jardín o en el patio querido, digamos, de la casa. Y allí tenemos que avanzar mucho en eso. Pero sin duda, hoy día uno de los elementos internacionalmente que identifica y representa el nivel de calidad de vida de una ciudad es efectivamente este número, que es un guarismo. ¿Cuántas áreas verdes tú tienes por habitante? ¿Ya? Sabemos que eso no es todo, porque como decía Pablo, pueden estar en mal estado, pueden tener problemas de accesibilidad, etc. Pero ya ese es un gran paso, y necesariamente se parte por ahí. Vale. Entonces es un desafío gigantesco, pero bueno, vuelvo a la respuesta inicial primera, que yo valoro y soy muy optimista respecto del salto gigantesco que puede dar el Gran Concepción como referente también nacional en la puesta en valor de las áreas verdes, los parques. No quiero pasar esta tanda sin preguntarles las opiniones a ustedes, Sandra, a ver qué puedes aportar. Yo creo que para la pandemia nos dimos cuenta de lo importante, lo que valorábamos, tener un parque cerca para salir a caminar al menos con un pase de 1 hora, ¿cierto? Bueno, todos quienes vivimos cerca de un parque indudablemente lo valoramos y podemos resentir todos aquellos que no lo tienen. Yo creo que nunca antes, tal como tú dices, se hizo tan necesario debatir el tema y poner las urgencias también. Hay una calidad de vida, sobre todo, estoy pensando en la gente que vive en departamentos, que tiene niños y que esto es encierro todavía, no sabemos cuál va a ser el efecto que va a tener en esos críos que pasaron meses encerrados y que, bueno, el clima a veces no lo permite, pero igual, nosotros a veces hemos pasado gente lloviendo y en este Parque Ecuador la gente anda con paraguas paseando. Es decir, hay una necesidad de áreas verdes y de espacios que, vuelvo a decir, hay una cantidad enorme de ciudadanos y sectores de la ciudad que están ciegos en eso. Sí, absolutamente. Pablo, aquí yo incorporo nuevamente la pregunta. Mejorar la calidad de vida es porque también es para la salud mental incluso, ¿no? O sea, de verdad necesitamos un momento de respiro, conectar con la naturaleza como lo estamos haciendo aquí en el Café de la Historia. Reitero la pregunta, ¿cómo mejora la calidad de vida? Bueno, hay diversos estudios que indican, digamos, que la cercanía a áreas verdes y a espacios parques y plazas mejora mucho los indicadores de salud, no solo porque de partida los árboles son capturadores de CO2 y generan oxígeno, sino que también porque se fomenta la vida activa. Se reduce el estrés, se reduce problemas psicológicos, psiquiátricos, se reducen también problemas como la obesidad, la vida sedentaria. Pero lo más interesante, yo creo, además, en un escenario de cambio climático tan crítico como el que estamos viviendo ahora, incorporar o recuperar el patrimonio ecológico, las infraestructuras verdes, como hablaba Sergio, en la ciudad, genera una serie de beneficios pero muy superiores al costo que significa poder recuperar esta matriz ecológica urbana a partir de no solamente pensar en un parque aquí, un parque allá, sino que también recuperar ciertos corredores ecológicos como son el Canal Ifarle, como son el río Andalién, como son, ¿verdad?, Rocuán, los humedales, el Biobío, el borde costero, las lagunas. Y si todo eso se ve como un sistema integrado con la ciudad y no
contra la ciudad o la ciudad contra la naturaleza, va a empezar a generar que estos beneficios que hablábamos antes de salud mental, de salud física, estén al alcance de todos y todas, porque si es parte de una red de espacios públicos, probablemente a pocas cuadras de cualquier domicilio en el Gran Concepción uno podría llegar a un canal, a una laguna, a una avenida arbolada que te lleve a este sistema de parques. Entonces creo que están todas las condiciones para que efectivamente Concepción o el Gran Concepción no solamente sea más verde, sino que también más saludable. Perfecto. Sí, Sí. interesante que quiero interrumpir y complementar. Sí, no porque pasa me dio nada. la tentación a propósito de lo que decía Pablo. Vamos, Sergio. Hace bastante tiempo la revista Science publicó varios artículos de investigaciones que se hicieron en escuelas con vegetación y sin vegetación, ¿ya? En el mismo Colegios. grupo, colegios, Vale. ¿ya? Y notaron que una notable diferencia en el aprendizaje de los niños cuando tenían un entorno verde, ¿ya? Donde tenían un árbol donde se pueden encaramar, pueden jugar, pueden conocerse. Es decir, el verde también, para las mamás que nos están escuchando, los papás, es súper importante para la educación de los niños, ¿ah? Para acelerar el aprendizaje también. Entonces, no solamente mejora nuestra calidad de vida, sino que finalmente también es un atajo, ¿ah? Para la formación de los niños, para la educación y para la construcción colectiva. Entonces, y esto está científicamente demostrado, o sea, no es que yo venga acá a sugerir, no es una hipótesis, está demostrado en varios estudios. Entonces, me parece que eso es súper importante que nuestros televidentes lo escuchen, porque el verde enriquece, digamos, el proceso de formación también de los niños. Y perdona, y es clave, como le preguntabas a Sandra, en la ciudad post-pandemia. ¿Por qué? Porque como no sabemos si después del COVID va a venir otra pandemia u otra, porque es producto de la globalización y vamos a tener que empezar a adaptarnos, los espacios para el reencuentro social van a ser los espacios públicos y van a ser los espacios abiertos. Es más, estamos grabando un programa de televisión en un parque. Probablemente antes de la pandemia no lo habríamos hecho, ¿ah? Porque era mucho más fácil hacerlo en el estudio, pero Claro. aquí se hace posible, matrimonios, bautizos, todo va a requerir de estos espacios. Entonces hoy en día la plaza, el parque cobran no solamente un valor desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud, sino que además es una urgencia. ¿Por qué? Porque por los temas de aforo, por el temor al contagio, porque van a seguir habiendo pandemias, van a tener una significancia mayor, van a ser los grandes espacios de sociabilización. Por lo tanto, hay un desafío aquí también de cómo diseñamos la ciudad post-COVID, poniendo en prioridad las áreas verdes y no como la última jardinerita que se pone cuando ya tenéis invertido todo lo demás. Lo último, perdón, completando lo que decía Sergio, el verde en la simbología del color es un color que produce mucho relajo en las De personas, esperanza, además. genera confianza y detona la actividad de esperanza. Entonces, el efecto sobre el ser humano del verde, de ahí que, por ejemplo, las educadoras de párvulos tengan su uniforme en verde, tiene un efecto absolutamente positivo en las personas, sobre todo en los niños. Sí, bueno, los que nos están viendo ahora a través de Canal 9, vénganse al parque a dar una vueltita. Nos vamos a ir a una pausa luego de este bloque, pero al regreso tenemos más programa de El Espacio de Todos. Los espero. Ya estamos de regreso en el Espacio de Todos, conversación sobre la importancia de los espacios públicos, un debate que vamos a continuar abriendo, pero con algunos datos que quiero compartir con ustedes. Bueno, según la encuesta CACEN de 2015, 12,5% de los hogares chilenos no dispone de parques y plazas a menos de 20 cuadras, algo que ya conversábamos en el primer bloque. Chile destina fondos para infraestructura de recreación, deporte y también cultura que equivalen al 25% de lo que invierten otros países que tienen similar desarrollo a nivel mundial. Chile carece de una regulación adecuada y un marco institucional para normar precisamente la provisión de estos espacios públicos para la ciudadanía. Datos, por supuesto, que es importante que reflexionemos, pero fíjense ustedes que también hay un grupo de futuros arquitectos y también seguidores de Conce que quisieron hacer algunas preguntas a nuestro panel. Ojo, Sergio, que esta pregunta es para ti. Maritza Vergara Ligueta, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talcahuano. Quisiera preguntarle a los expertos del panel sobre un problema que nos preocupa mucho, que es respecto a los sitios públicos, principalmente las plazas. Estos en muchos lugares de nuestras ciudades y barrios han sido tomados por la delincuencia y la drogadicción. Y nos interesaría saber
si va a existir algún tipo de política de seguridad que haga solución a este problema, para que estos lugares sean recuperados para lo que realmente han sido hechos, que es el esparcimiento, la diversión, el deporte, que es tan necesario para nuestra gente. Muchas gracias. Importante pregunta que nos manifestaba Maritza. Sergio, la seguridad de los espacios públicos, algo hablaba Pablo ya, pero es tan importante esta recuperación, pero también darle seguridad a estos lugares. Absolutamente, y yo le agradezco la pregunta a Maritza porque es un tema de máxima sensibilidad, ¿eh? Para todos, cuando vamos a los parques con nuestros hijos, con los adultos mayores, como sea, siempre es un tema de máxima importancia, y yo creo que aquí me atrevería a decir dos cosas. Primero, el tema de la seguridad en los parques, en las plazas, no es un problema singularmente de Chile, es un problema mundial. Algunos países lo han resuelto de una manera que yo no comparto, pero que es cerrando los parques, incluso las plazas, como ocurre en Nueva York. Yo no creo que tengamos que llegar a eso, por el contrario, yo creo que eso es un signo de no poder resolver el problema con un buen diseño, con una buena participación comunitaria, con una buena gestión entre las autoridades y las comunidades. Ahora, yo creo que uno de los elementos que va a ayudar muchísimo, a propósito de lo que tú bien también decías, Priscila, es que en Chile como que no hay directrices. Bueno, recientemente este año está la Política Nacional de Parques Urbanos, que elaboró el Ministerio de la Vivienda, y yo creo que es una gran política porque no está situada solamente en lo que está ocurriendo hoy día, sino que es una política que mira hacia el futuro, es decir, cómo los parques pueden transformarse en todo esto que hemos conversado desde el punto de vista de la cohesión social. También aborda en forma súper directa los problemas de seguridad, ¿ya? Entre otros múltiples temas. Entonces yo creo que si bien hoy día muchos espacios públicos y áreas verdes son inseguras, yo creo que esta política nueva que va a bajar a los municipios, a los ministerios, a los nuevos parques que se van a construir y que tiene como una de sus indicaciones más importantes los factores de seguridad, vamos a notar cambios importantes. Pero recordar un poco lo que decía inicialmente, la seguridad en sí misma no es solamente un control policial, ¿ya? Sino que es un, como decía Pablo, control social, ¿ya? Es decir, cuanto más personas vayan a las áreas verdes, cuantos más ojos miren y compartan un mismo espacio, los lugares se van a transformar en lugares más seguros, ¿ya? Y para eso la pregunta que hay que hacer, bueno, ¿cómo hago yo que vaya más gente a los parques? Algunas veces el diseño ayuda, ¿ya? Pero otras veces también ayuda la gestión de las autoridades por organizar actividades en esos parques para los niños, para los deportistas, para los adultos mayores, de manera que los parques sean un espacio permanente de mucha concurrencia, y eso es finalmente el elemento que puede inhibir la acción de la inseguridad que se da en muchos espacios públicos. Entonces yo creo que ahí tenemos que aprender mucho, y yo diría que la nueva Política Nacional de Parques Urbanos que parte este año va a ser un elemento muy importante para corregir muchos errores que hemos cometido en el diseño y que hoy día se manifiestan como elementos de inseguridad. Bueno, vamos a continuar con las preguntas que nos están haciendo nuestros seguidores de Conce, también algunos estudiantes de arquitectura. Vamos con la pregunta. Ojo, Pablo, esta es para ti. Hola, soy José Ignacio Porto Sangüesa, alumno de cuarto año de arquitectura en la Universidad del Biobío, y me gustaría preguntar cómo deben replantearse los espacios públicos a la luz de los cambios en el comportamiento de nosotros, los habitantes, en las ciudades. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la pregunta de José Ignacio Porto, estudiante de arquitectura. ¿Algún consejo también para el futuro colega, no? Sí. Bueno, gracias José Ignacio por tu pregunta, porque de repente nos quedamos muy pegados en los problemas de la ciudad del siglo XX, y cuando hablamos de la ciudad del siglo XXI creemos que falta mucho, que es el futuro, y ya estamos llegando al primer cuarto del siglo XXI, estamos en 2021 ya. Y fíjense que sin darnos cuenta están cambiando los paradigmas de la ciudad. Y hay 4 tendencias que se vienen con mucha fuerza desde las ciudades y que van a marcar probablemente este siglo, que tienen que ver primero con la ciudad como un atajo para la lucha contra el cambio climático. Segundo, la ciudad como la plataforma donde se van a resolver las demandas globales por justicia social. Tercero, cómo la revolución y la transformación tecnológica va a generar un nuevo paradigma de la ciudad compartida. Y cuarto, cómo hacer ciudades más humanas y más resilientes. ¿Por qué digo estas 4 tendencias? Porque el espacio público es clave
en estas 4 tendencias y en consolidarlas y capitalizarlas a favor de todos y todas. Primero, las ciudades consumen el 70% de la energía que se produce en el mundo y generan el 80% de los gases de efecto invernadero, pero solo ocupan un 2% de la superficie del planeta. O sea, si incorporamos principios de ecología del paisaje en nuestros espacios públicos y diseñamos parques que sean con especies endógenas, con bajo consumo de agua para no seguir exigiendo, ¿verdad?, a una crisis hídrica que tenemos, aumentando además la capacidad de captura de CO2, probablemente vamos a ver que estas infraestructuras verdes van a ir mejorando el aporte de las ciudades hacia la lucha contra el cambio climático. Entonces, claramente la ciudad del siglo XXI tiene que ser una ciudad verde. Segundo, la ciudad como plataforma para resolver las demandas globales por justicia social que quedaron presentes en el estallido. El espacio público es un lugar de conmemoración, es el lugar donde se agrupan las personas para demandar, para marchar, para celebrar, y por lo tanto es el lugar donde se genera la polis, el ágora griega donde se discuten las ideas. Mientras más espacios tengamos para compartir las ideas, para generar cultura cívica, como hablábamos antes, y esos estén bien distribuidos para todos y todas, probablemente vamos a ir resolviendo también parte importante de esas inequidades urbanas que estuvieron en el corazón del estallido para muchos. La transformación digital. Hemos visto cómo las nuevas tecnologías, cada uno de nosotros tiene un sensor hoy día en su bolsillo que no solamente está entregando información, sino que esa data se convierte en información valiosa para toma de decisiones, puede permitir que personas naturales puedan compartir su automóvil y aparecen los Uber, los Cabify y cómo han resuelto el problema de movilidad para muchas personas, particularmente en regiones. Aparece la posibilidad del cowork y vemos cómo los bancos comienzan a ser lugares de trabajo y ya no necesariamente, ¿verdad?, para transacciones económicas. Hay países donde uno puede arrendar gratis, digamos, en Singapur, un sistema de ciudad compartida, y en Corea, donde tú puedes utilizar oficinas municipales que están desocupadas, un auditorio para una reunión o un evento, porque son públicas a través de una aplicación. Y incluso acá en Chile hay una iniciativa que se llama Venue, que es una aplicación que te permite, por ejemplo, arrendar este café en un horario tal vez de bajo uso para hacer tu cumpleaños o una fiesta. Entonces, la tecnología permite empezar a ecualizar. Ya no solamente estamos compartiendo los autos, las oficinas, las bicicletas, eventualmente vamos a empezar a compartir nuestras casas también. Y por último, una ciudad más humana y resiliente. Poner a las personas por sobre los vehículos, sobre las infraestructuras, empezar a pensar en una ciudad más humana y más resiliente, claramente se va a resolver en los espacios públicos. ¿Por qué? Porque los espacios públicos además son aquellos que generan la necesaria mediación entre el medio ambiente construido y el medio ambiente natural. Si nuestros parques además los hacemos para absorber los excedentes de agua de manera que no sigan escurriendo e inundando poblaciones, como pasa en Hualpén y en otros lugares cada vez que se inundan los humedales, si podemos generar estos principios de ciudad esponja donde los parques absorben el agua, parques como el de borde costero de Dichato que mitigan la amenaza de un tsunami, vamos a ir además permitiendo entonces que las comunidades resistan no solamente los shocks puntuales como puede ser un terremoto, una inundación, un tsunami, sino que también los estreses crónicos como son la contaminación, la segregación socioespacial. Por lo tanto, las futuras generaciones tienen que rediseñar completas nuestras ciudades. Va a haber una cantidad de pega enorme porque estas 4 oportunidades que veo yo de la ciudad del siglo XXI se van a resolver en parte en los espacios públicos y en las plazas y parques. Muchas gracias, Pablo, por este análisis, pero Sandra no se salva de las preguntas. Vamos con la pregunta para Sandra. Hola, mi nombre es Antonia Lanata, estudiante de cuarto de la carrera de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Y mi pregunta es, ¿cuál es el aporte del arte, ya sea las esculturas, las estatuas, a los espacios públicos de la ciudad? ¿Y cómo asegurar su conservación y cuidado a lo largo del tiempo? Ahí teníamos la pregunta de Antonia. Sandra, temazo, el arte en el espacio público. Podríamos hacer otro programa de eso. Sí. Podríamos hablar horas. Sí, bueno, hemos visto un incremento sostenido en el último tiempo. La obra de arte en sí misma opera como un dispositivo de conexión con la comunidad. Eso es un rol fundamental que tiene la obra, que permite lecturas, interpretaciones, permite sensibilizar al transeúnte, permite una conexión que no ocurre, por ejemplo, en el museo o en la galería de arte. Es un diálogo mucho más abierto, permite juego, permite interpretación. Un dato al margen. En la intercomuna de Concepción se han instalado desde mediados de los años 90 en adelante aproximadamente 50 obras escultóricas. Es una cantidad, me salto
me salto los 2 años, últimos años, pero ha venido sostenidamente eso incrementándose en la intercomuna. Que quisiéramos ver más para los artistas que somos escultores y que nos encanta ver nuestras obras en los espacios públicos, tal vez no es suficiente, pero es un dato que a mí me optimiza mucho, porque te digo que de antes de los 90, muy pocas iniciativas. Sin embargo, aparece, por ejemplo, la Bienal de Cultura Urbana que organizó la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Biobío justamente en el año 93-94, con 10 proyectos de escultura urbana. Se hizo una segunda y una tercera versión, luego vienen los proyectos del Ministerio de Obras Públicas y algunas iniciativas privadas. Eso habla de que hay una mirada muy positiva sobre de qué manera valorizamos un espacio público aportando una obra de arte, en términos generales. Ahora, ¿cómo poder conservar? Volvemos a la parte inicial, cómo educamos, ¿te fijas? Y hacemos comprender a la ciudadanía que esa obra está allí para la ciudadanía, no es para el alcalde, no es para el artista. No es para rayarla. No es para rayarla, ¿te fijas? Ahora, también hay otro dato no menor que tiene que ver con las instituciones que están a cargo de su mantención. Habitualmente esto cae en manos de los departamentos de aseo y ornato de los municipios. Y han ocurrido hechos bochornosos, como una escultura en piedra de acá del parque que se pintó verde en su minuto. Probablemente, no dudo de las intenciones, una escultura en piedra, en granito. No dudo de las intenciones de la persona que lo pintó, que quería dejarla mejor de como estaba, probablemente estaba rayada, la quiso dejar mejor. Pero claro, hay desconocimiento. Debería estar eso en manos, tal vez, de la Dirección de Cultura del municipio, donde habrían personas tal vez proclives a conocer la ocurrencia de la obra, la naturaleza, y de hacerle mantención de acuerdo a lo que estipula el material. En muchos concursos ahora se ha sumado una nueva disposición que me parece que es muy positiva, que el artista entrega un manual, un dispositivo, un manual de conservación o de mantención. Es decir, se le entrega al municipio o a quien corresponda cuál es la mejor manera de o limpiarla o repintarla cuando hay que pintar, o mantenerla en el caso de que manos anónimas hayan se ha apropiado del muro para algún mensaje. Una comunicación muy importante, además. Exactamente. O mantener la conexión con el artista. Yo en unos pocos días más me toca asumir la restauración de una obra que hice en Chillán. Soy la persona más indicada, pero el día de mañana yo no voy a estar ahí. No, algún día o pasa con las obras que... Muy a futuro, sí. Muy a futuro. Pero te quiero decir que debe haber esa información, deben manejarla las instituciones. Sí, qué importante. Me gustaría haber hecho un ápice sobre el arte urbano, conocer qué piensan ustedes de eso, pero bueno, lo vamos a ver después. Sergio, por partida doble, hay otra pregunta para ti, vamos con esa pregunta de inmediato. Hola, soy Francisco Vega, vecino de la comuna de San Pedro de la Paz, y me gustaría preguntar cómo debieran replantearse las conexiones que hay entre una comuna y otra, considerando que en muchos tramos la única vía exclusiva es para los autos y no para los peatones o bien para los ciclistas, por lo que muchas veces genera una serie de inseguridades para las personas que se movilizan en bicicleta o a pie. Muchas gracias. Bueno, Sergio, teníamos la pregunta de Francisco. Bueno, algo ustedes habían dicho ya, ¿cierto?, sobre conectar también la forma de transportarse en ciudades con, ¿cierto?, los espacios, y sabemos que a veces el Gran Concepción es un poco hostil, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta de Francisco es bien profunda y tiene es bastante difícil responderla porque compromete gran parte de la concepción que hoy día el urbanismo cuestiona de cómo hemos construido las ciudades en función de priorizar siempre el auto y particularmente el auto particular, ¿no? Nosotros en el urbanismo hoy día hablamos de que las ciudades se construyeron con una pirámide tradicional donde el primer o lo más importante de la pirámide era precisamente el auto particular, después en algunos casos el transporte público y finalmente en la base de esta pirámide estaban los peatones, ¿ya? Lo que hoy día la mayoría de los urbanistas en el mundo también, porque esto no es un problema particularmente nuestro, es invertir esa pirámide, es decir, que en la parte superior estén las personas con toda su diversidad, que estén los ciclos, ¿ya? Que esté el transporte público, que esté la logística y al final, es decir, pasar desde el primer lugar al final, el transporte privado. Esto es un desafío y creo que para la pregunta que le hicieron a Pablo anteriormente sobre el desafío de las ciudades futuras, eso claramente va a estar en el corazón. Y es paradójico porque, por ejemplo, en el Gran Concepción el 40% de los viajes y un poquito más son caminatas,
¿ya? Y sin embargo, cuando uno mira una calle, las veredas son mucho más angostas, ¿ya? Y los autos particulares tienen el 80% del espacio, ¿ya? Y los peatones tienen solamente el 20%, cuando en realidad representan el 40%, o sea, ya hay una desigualdad. Ahora, si a esto le agregábamos que el peatón es mucho más vulnerable, que caminar es mucho más sano, que las ciudades de 15 minutos, a las cuales creemos que podemos construir en Chile de aquí al año 2030, donde efectivamente no dependamos necesariamente de la movilidad motorizada, sino que podamos desplazarnos a pie en los barrios y caminar, incluso si podemos llegar caminando o en bicicleta al trabajo, es una revolución que implica rediseñar toda nuestra plantilla del espacio público, que está basada en el principio de la pirámide antigua, ¿ya? Entonces, el invertir la pirámide significa que en los próximos años nosotros, antes de diseñar una calle, vamos a tener que reordenar las prioridades. Sencillamente los peatones son los prioritarios, no pueden ser prioridad los autos estacionados que ocupan un lugar maravilloso donde podrían haber árboles, jardines o una ciclovía o sencillamente un escaño para que la gente se pueda sentar en la calle, y transformar la calle en un espacio público virtuoso. Entonces todas esas cosas hoy día son contradicciones cuando miramos nuestra realidad, y es lo que le afecta a Francisco. Dice, yo cómo me conecto, claro, porque se pensó en el auto, ¿ya? Y hoy día la lógica es inversa, o sea, ojalá llegue el momento donde primero nos preocupemos de conectar a los peatones, ¿ya? Luego al transporte público y después al auto particular, para tener ciudades mucho más humanas. Tener ciudades más humanas son, como lo dice Jan Gehl, ciudades efectivamente donde la gente puede caminar, y caminar es carbono neutral, casi carbono neutral, es saludable, ¿ya? Es económico, ¿ya? Y además, el mismo Jan Gehl hace varios estudios, demuestra que las personas viven más en las ciudades más caminables, ¿eh? Entonces, está todo para que nuestras ciudades sean más caminables, pero obviamente hay que hacer una gran revolución en la forma, en la matriz, como estamos diseñando los espacios públicos, y ese es un desafío del presente, pero también para los jóvenes, ¿eh? A propósito de la pregunta que hacían, y que son jóvenes quienes preguntan, ¿eh? Sí, Pablo me levanta el dedito. ¿Puedo agregar una cosa? Por supuesto. Pensando en el Gran Concepción, yo creo que el futuro de la movilidad no necesariamente está por más espacio para la bicicleta, más espacio para el automóvil, sino por la intermodalidad. Y el Gran Concepción tiene una oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque con el sistema de trenes de cercanía que tenemos, hemos visto cómo, por ejemplo, la población de Coronel acortó de manera significativa sus tiempos de viaje al centro de Concepción una vez que el tren se extendió hasta Coronel. Si se extiende hacia Lota, si se puede, digamos, ampliar esa red, perfectamente uno puede ir en bicicleta desde su casa o caminando a la estación del tren, tomar el ferrocarril para ir al centro de la ciudad y terminar su viaje a pie ahí, y dejar la bicicleta ahí. Entonces, que los viajes sean intermodales, porque tampoco podemos pretender que adultos mayores o que personas obesas se muevan en bicicleta desde San Pedro cruzando el puente hasta Concepción. Creo que tenemos que fomentar que haya una especie de ecosistema de movilidad integrado, más sustentable y más integrado. Y Concepción es de las pocas ciudades en Chile que cuenta con una red interesante donde se combinan buenas ciclovías, con un buen transporte público de buses, con los trenes de cercanía, y vamos por el metro. Yo creo que también hay que empujar de nuevo la idea de un metro o de un tren ligero en Concepción. Yo tengo una pregunta abierta que va un poco conectada con lo que Pablo, voy a partir por Sandra. Decía sobre el acceso. Hablamos harto de las personas con discapacidad, pero quiero anexar algo con los adultos mayores. Y ya lo mencionaba Pablo, ¿qué pasa con el acceso a los espacios públicos, con estas ciudades amigables para los adultos mayores, que quedó en evidencia también para la pandemia? Perdón que reitere lo de la pandemia, pero creo que vamos a estar 5 años hablando de esto por lo bajo. Sin duda es como el terremoto, ya no hablamos de otra cosa. Claro. Yo creo que el tema de la pandemia ha llenado nuestras vidas. Yo creo, fíjate, que volver sobre el tema que ya se ha conversado acá, que tiene que ver también un tema con la seguridad. Yo creo que los adultos mayores, obviamente como todos ciudadanos agradecen los espacios, las áreas verdes o los parques cerca, pero hay un tema de seguridad que los frena un poco en el uso de estos espacios a ciertas horas del día o cuando están solos, ponte tú. Y yo creo que ahí volvemos sobre un tema, ya se debatió acá en el primer bloque, que tiene que ver con la seguridad de esos espacios. Sí, sin duda que hay ahí un asunto pendiente, por cuanto habitualmente los adultos mayores o tienen alguna discapacidad o dificultad para desplazarse, por lo tanto
necesitan lugares mucho más amables. Ya hablamos de los accesos universales. Yo creo que ese es un tema que está fuera de discusión en el sentido de que falta todavía Sí, por una urgencia. urgente. Sí. A ver, por acá Sergio, ¿qué opinión tiene ya del tema de los accesos? Algo ya habíamos matizado sobre los discapacitados, pero también los adultos mayores. Sí, yo creo que es una pregunta preocupante. ¿Por qué motivo? Porque Chile es un país que está envejeciendo. Los datos al año 2050 son bien impresionantes. Casi un tercio de la población va a pertenecer a ese grupo etario y tenemos que pensar en cómo facilitar la accesibilidad de esas personas. Esas personas tienen problemas de movilidad, tienen problemas de desplazamiento y de longitud de sus desplazamientos, son más frágiles, son más vulnerables. Y eso implica que probablemente tengamos que en la nueva mirada de concepción la concepción me refiero conceptual, pensar en cómo van a ser las ciudades con un grupo pronto o en el futuro, en algún minuto, mayoritariamente adultos mayores, en breve, dentro de poco, un tercio, y que van a representar los usuarios con los cuales vamos a tener que diseñar nuestros espacios públicos, nuestras calles. Efectivamente, un adulto mayor probablemente, como decía Pablo, tiene dificultades para tomar una bicicleta, pero es ahí donde, por ejemplo, un muy buen transporte público es fundamental. Yo en ese sentido lo he dicho muchas veces, yo soy extremadamente crítico respecto de la calidad del transporte público de Concepción. Creo que es un transporte público que funciona bien, es decir, tiene buena cobertura, son rápidos los buses, pero son de absoluta deficiencia en términos de calidad. Una persona con problemas de movilidad no puede subir a un bus. Imaginemos una persona de tercera edad que tiene problemas, como todos los vamos a tener y algunos ya hemos empezado a tener, subir a un bus que es en el fondo encaramarse, ¿ya? Yo he dicho muchas veces que nuestros buses no son buses, son camiones que han sido carrozados, disfrazados, digamos, para transportar personas, pero en su ADN interior, en esos buses, son camiones, ¿ya? Porque no tienen accesos nivelados, no tienen las condiciones de calidad para que efectivamente la intergeneracionalidad, incluidos los niños, tengan facilidades para su uso. En ese sentido es ejemplar el sistema de los nuevos buses en Santiago. Ojalá en Concepción en los próximos años tengamos una flota, no sé, de 1.500 buses eléctricos, amistosos, universales, y eso implica un salto. Y ahí la pregunta está el metro, está una red, transformar la primera red, la primera ciudad con transporte descarbonizado, no sé, para Latinoamérica, podría ser rediseñar los espacios públicos, crear corredores exclusivos para el transporte público, calles, bulevares de transporte público que hoy día efectivamente entran en conflicto, transporte público, privado y personas, y son inseguros, como vemos mucho en el centro de Concepción y en otras partes. O sea, hay ahí un desafío gigantesco y yo creo que ojalá pongamos el acceso universal, incluido particularmente las personas mayores. Y así que un saludo para ellos porque yo ya estoy perteneciendo dentro de poco a ese grupo. Bueno, de hecho ya soy adulto mayor desde el punto de vista del calendario. No, pero no la aparenta. Pablo, a ver, la misma pregunta. Acceso versus la necesidad efectiva que tienen ellos de poder tomar aire, salud mental, todo lo que nos vimos también para la pandemia. Mira, hay un urbanista colombiano radicado en Canadá que se llama Gil Peñalosa, que habla de las ciudades 880. Y él dice que tenemos que apuntar a que nuestras ciudades sean 880. ¿Y qué significa eso? Que desde un niño de 8 años hasta un adulto de 80 años autovalente pueda hacer las funciones diarias que necesite en su vida sin temor a tropezarse en una acera, ser atropellado o, digamos, sufrir un asalto, etc. Tan simple como eso. O sea, que desde un niño de 8 años hasta un adulto de 80 años pueda tener una vida tranquila. Y uno dice, ok, hagámoslo, pero cuando uno ve las carreras de obstáculos que son nuestras aceras en todas las ciudades chilenas, a mí me tocó ser coordinador nacional de reconstrucción urbana y lo que más nos pedían las personas en Constitución, en Dichato, en Talcahuano era, por favor, hagan bien las veredas, sobre todo los adultos mayores.
porque para ellos es muy difícil caminar. Y si estamos hablando que más del 40% de los viajes se hacen a pie, tenemos que empezar a entender que no solo es una obra de caridad, como hablaban antes, no solamente es pensar en los mal llamados viejitos, sino que todos vamos a ser adultos mayores, todos vamos a tener problemas de movilidad en un futuro cercano y además, incluso para aquellos que tienen sus facultades físicas completas, también es importante facilitar y habilitar de que la ciudad promueva la vida activa. Una cosa muy linda de la arquitectura y del diseño urbano y del diseño y la arquitectura del paisaje es que en la medida en que tú proyectas vas fomentando hábitos. Ya hablábamos antes de los juegos infantiles y cómo los niños tomaban turnos. Si tú diseñas, por ejemplo, un edificio de departamentos para que en vez de un incinerador tenga 3 ductos, y en uno tú pones lo reciclable, en otro pones lo compostable y en otro pones la basura, la gente va a empezar a separar en su origen la basura. ¿Por qué? Porque el diseño de ese edificio te lo facilita. Entonces, ¿cómo diseñar espacios públicos que faciliten el desplazamiento de todas las generaciones, de todas las personas? ¿Cómo diseñar parques que sean accesibles? De manera entonces que, como pasa cuando uno va a un parque con un niño chico, llegas al parque y lo sueltas y el niño ya va corriendo y todo, estás tranquila. ¿Qué ganas que eso se pase en la calle? Que pueda irse a la escuela caminando sin temor a que habrá llegado o no habrá llegado. O que si mi padre salió a comprar a la esquina, yo estoy tranquilo de que va a volver. Creo que hay un espacio enorme en el diseño de accesibilidad universal, pero también asociándole todos estos beneficios que al final son rentables, eso es lo más importante. O sea, generan beneficios para todos. Bueno, con esta reflexión, lamentablemente, estamos llegando al final de este programa denominado El Espacio de Todos. Hemos reflexionado sobre la importancia del espacio público, el acceso, el arte también por este lado, ¿cierto?, en el Gran Concepción. Yo quiero darles palabras al cierre a todos, porque me parece que si quedó algo en el tintero, esta es la oportunidad. Muchas gracias, Sergio Bereswil, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Priscila, y felicitarlos por el espacio de discusión y un placer haber conversado con Sandra y con Pablo hoy día. Nada más que agradecer. Muchas gracias. También le agradecemos a Sandra Santander por esta oportunidad de conversar también sobre el arte de los espacios urbanos. Muchas gracias por la invitación y bueno, diferentes disciplinas estamos acá, coincidimos en muchas cosas y yo creo que sí, hace falta conversar, hace falta incorporar a la ciudadanía en estos debates y que tengan opinión y que tengan, bueno, presencia también en estos temas. Creo que así hacemos ciudad, todos. Muchísimas gracias y también agradecemos, por supuesto, todas las reflexiones de Pablo Alarde. Muchas gracias y como decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD, quiero invitar a todos y todas las estudiantes, no solo de arquitectura, de derecho, de ingeniería, de arte, a involucrarse en los temas de ciudad. Los temas de ciudad nos competen a todos y a todas. Un buen proyecto necesita una buena regulación. Un buen proyecto necesita ser financiado y ser sustentable en el tiempo con un plan de conservación, como decía Sandra. Por lo tanto, todos y todas pueden aportar y en ese sentido, la pega que se les va a venir a ustedes ahora en el siglo XXI es enorme, porque vamos a tener que rediseñar todas nuestras ciudades, nuestros hogares y nuestros entornos para una sociedad post-COVID. Por lo tanto, yo apuesto y celebro e invito a que se incorporen en sus temas de tesis, sus proyectos, sus temas de título, a trabajar en el espacio público, porque claramente va a tener réditos enormes, no solamente desde el punto de vista de su formación, sino que también para beneficio de la sociedad. Muchas gracias a Sergio, a Sandra y a Pablo, quienes además pertenecen a distintas universidades y han contribuido, ¿cierto?, a enriquecer esta conversación tan importante. No solamente agradecerles a ellos, sino, insisto, este espacio maravilloso. Yo me quedaré aquí toda la tarde disfrutando, ¿cierto?, de el Café de la Historia junto a la Galería de la Historia en pleno corazón del Parque Ecuador, y también agradecimientos a las carreras de arquitectura de la Universidad del Desarrollo del Biobío Concepción por ayudarnos también a organizar esta hermosa iniciativa y por sobre todas las cosas, Concesconce. Usted tiene en estos momentos que ingresar a www.concesconce.cl. También estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, y por supuesto también para que se conecte a través de estas redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Canal 9 Biobío Televisión y el movimiento Concesconce presentaron El Espacio de Todos, una conversación sobre los espacios públicos del Gran Concepción.